Todo bien, listo. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar y a revisar el tema de la osteología del cráneo, ¿listo? Entonces, voy a compartirles mi pantalla, esperen un segundito. Me avisan porfa cuando la vean. ¿Todos ven ahí la pantalla? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces empecemos. Les presento un cráneo. ¿En cuántas partes se divide el cráneo? Y por favor no vayan a decir que según el garrotazo. En 12, profe. ¿Cómo? En 12. ¿Cuáles son esas 12 partes? El frontal, parietal, temporal, el maxilar, Ok. el hemoides, digo, etmoides, Etmoides y esfenoides. Es que son dos que suenan parecido. ok. Concha nasal inferior, vómer, mandíbula, cigomático malar, Listo. lacrimal unguis. Ok, listo. Entonces, lo que acabas de decir es cierto desde un punto de vista netamente estructural, o sea, la cantidad de huesos que hay. Eso está bien, o sea, está bien. Pero el cerebro se divide en dos partes o en dos componentes según su función. ¿Listo? Que es el exocráneo y el endocráneo. Entonces, ahí para que no tienen su lista de prefijos y sufijos, exo significa afuera, endo significa adentro. ¿Listo? El exocráneo es la parte sólida, la parte que está pues, en contacto con el cuero cabelludo y los demás músculos. El endocráneo lo vamos a dividir a su vez en neurocráneo y viscerocráneo. El neurocráneo pues, es el que está en contacto ¿con qué? Aquí me fue la palabra. Con los órganos y el neurocráneo con el cerebro. ¿Listo? Perdón, el viscerocráneo es el que está en contacto con los órganos que hay en el cráneo como tal y el neurocráneo con el cerebro y los componentes del sistema nervioso central. ¿Listo? Entonces, ¿quién me estaba hablando ahorita? Perdóname, mientras les aprendo a reconocer las voces. Felipe, listo, Felipe. Entonces, tú lo mencionaste hace un momento muy bien, hay con un poquito de copia y de ayuda de la imagen, pero sí, esos son los huesos que nos van a componer el cráneo, no sé, te faltó mencionar el occipital, pero bueno, no importa. Entonces empecemos. ¿Qué otros órganos? Ya sabemos que el cráneo pues va a estar, va a alojar el cerebro, el cerebelo, la médula, una parte de la médula oblonga, bueno, todo eso. Pero ¿qué otros órganos están contenidos en el cráneo? ¿Cuántas cavidades se forman en el cráneo? Profe, en cavidades sería la cavidad nasal, Uh -huh.
La oral, La cavidad que, perdóname, la cavidad oral. bucal. ¿Listo? Bucal, ok. Muy bien. Eh, eh, no sé cuál otra. Ocular. La cavidad ocular. En el caso de la cavidad ocular, lo vamos a llamar cavidad orbitaria. ¿Listo? El espacio que ocupa el ojo se llama órbita. ¿Listo? Les falta uno. La de los oídos. Muy bien, la de los oídos. Vamos a empezar hablando primero de la cavidad orbitaria, que es como la más grande y quizás una de las más complejas de entender. Y se van a dar cuenta que en realidad no es tan compleja, simplemente es tener un buen pensamiento abstracto. Entonces, esto es como un cubo, ¿listo? La cavidad orbitaria es como un cubo. Les voy a dibujar un cubito, espérenme. Eso me sirve. Entonces, Dios mío. Entonces, dibujemos un cubo rápidamente. A ver, pero déjeme escribir, Dios. Un cubo. Pero este cubo tiene una característica y es que no tiene tapa, no tiene la parte de adelante. O sea, esta parte de aquí, imaginen que no la tiene. ¿Listo? El fondo de nuestro cubo, el fondo de nuestra cavidad orbitaria, lo va a dar las alas del esfenoides. ¿Listo? Entonces, allá al fondo ustedes ven un hueso amarillo, ese es el esfenoides. El esfenoides tiene una forma como, parece un murciélago, parece que lo hubiera diseñado Batman. Bueno, déjenme que choco. ¿Listo? Entonces, al fondo, la cara posterior de esa cavidad, nos la va a dar el esfenoides. El techo de la cavidad orbitaria, o sea, la parte de aquí arriba, pues miren, aquí el fondo, que es este, sería la cavidad, el esfenoides. El techo nos lo va a dar el hueso frontal, el arco supraciliar principalmente. La pared lateral, o sea, la de más afuera, esta de acá, nos la va a dar el hueso cigomático o malar. La pared medial, o sea, la que está cerca de la línea media, nos la va a dar el hueso lacrimal. Y ojo, es lacrimal, no lagrimal. Y el etmoides. Aquí se ve atrás del etmoides, ahí está el etmoides. ¿Listo? Y el suelo nos lo va a dar el hueso maxilar y una parte del malar o del cigomático, como quieran decir. Pregunta, ¿por qué hay huesos que tienen dos nombres? O sea, por ejemplo, cigomático o malar, lacrimal o unguis. El maxilar o maxilar superior y la mandíbula o maxilar inferior, porque hay huesos que tienen dos nombres. ¿No se les ocurre? No, profe, ni idea. ¿Quién me habló? Alejandra. Alejandra. ¿Qué tal eras para historia, Alejandra? Para historia, pues, ¿Cómo? ¿Pésima? no sé, más o menos. Más o menos, Regular. listo. Ok, pregunta para todos. Les voy a contar aquí una historia porque quiero que entiendan por qué van a encontrar a lo largo de toda la materia huesos que tienen dos nombres. ¿Cómo se llama el periodo histórico que está comprendido después del Renacimiento?
¿No? ¿Ninguno? ¿Nadie recuerda? Modernismo, no tanto. Siglo de Oro, sí, recibió ese nombre, pero el nombre, digamos, histórico, ¿cuál es, María Fernanda? Bueno, acuérdense que yo se los mencioné en la clase pasada. El periodo histórico siguiente al Renacimiento se llama la Ilustración. ¿Listo? Si ustedes recuerdan, durante la Edad Media y el Renacimiento, la Iglesia tenía suficiente poder y por cuestiones religiosas, las disecciones y el uso de cadáveres para el estudio eran una cosa ilegal. O sea, uno lo pueden estar chamuscando en una hoguera por ponerse a hacer esa gracia. ¿Sí recuerdan eso? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ya se sale del Renacimiento, los gobiernos empiezan a separar bastante de la iglesia, las monarquías empiezan a separar bastante de la iglesia, y entran en guerra dos superpotencias europeas cuando cae Francia. Bueno, incluso cuando estaba Francia en el poder, pero cuando cae la monarquía francesa, sube Napoleón, ya se vuelve emperador de Europa, entran en guerra con qué otra potencia. ¿Cuál es la otra superpotencia? Una es Francia, ya se las dije, se las soplé sin querer. ¿Y cuál es la otra superpotencia de esa época? Alemania. Bueno, sí, Alemania es la otra superpotencia militar. ¿Y la otra superpotencia naval cuál era? Inglaterra. Muy bien. ¿Listo? Entonces, pues imagínense Francia en ese bololo a toda hora. Por un lado agarrados con Inglaterra, por el otro lado agarrados por Alemania. Y el caso es que se dan cuenta que pues entre tanta guerra, ¿qué dejan siempre las guerras? Muertos y heridos. ¿Listo? Independiente de la posición política de cada quien, todos sabemos que las guerras siempre dejan muertos y heridos. Entonces, pues hay un montón de muertos y un montón de heridos y no saben qué hacer y están perdiendo, pues, gente todo el tiempo. Y no es que les interese el bienestar de la gente, porque si no, no harían guerras, sino que les interesa que pueden perder el dominio militar. Entonces, le autorizan a los médicos para empezar a explorar el cuerpo humano de una forma legal y menos grave. Listo, acuérdense que durante el Renacimiento y la Edad Media, los cadáveres se los robaban de las tumbas, o sea, se metían esos locos a los cementerios a medianoche a profanar tumbas y a ver qué encontraban, un muerto fresco para estudiarlo. ¿Listo? Entonces, de manera simultánea, en Inglaterra y en Francia empezó a desarrollarse la medicina y empezaron a encontrar, a hacer disecciones. Entonces, como fue un conocimiento que se dio al tiempo, entonces van a encontrar siempre que van a haber estructuras anatómicas, no solamente huesos, sino otras estructuras que comparten el mismo, nombres diferentes y otras que comparten los mismos nombres. ¿Listo? Eso por años, pues llevan como un siglo intentando que manejemos todos la misma nomenclatura en anatomía. Pero todavía no se ha logrado. ¿Por qué? No sé. Pero entonces ustedes van a encontrar en algunos textos que son de Estados Unidos, que hablan con nomenclatura inglesa, y otros textos que son de Francia, que hablan con una nomenclatura un poquito más sencilla. ¿Listo? Claro, hasta ahí, ¿por qué vamos a encontrar huesos con dos nombres? Yo sé que la historia quizás a muchos no les gusta, pero es que quiero que entiendan que van a encontrar, por ejemplo, que la rótula en algunos textos se llama rótula y en otros se llama patela, y son la misma cosa, pero uno muchas veces en un examen por la angustia dice la patela, ¿cuál es esa? ¿Cuál es la patela? ¿O cuál es la rótula? Si no he estudiado con el otro libro. Entonces sepan que yo les voy a ir diciendo los nombres que son tanto franceses como ingleses para que después ustedes no se vayan a confundir. ¿Listo? Con que se aprendan uno de los dos es suficiente, pero quiero que sepan que existe el otro. ¿Listo? Vale. Bueno, ahí. Después de haberles contado esta historia, quizás alguno se me quedó dormido, volvió a buscar su camita después de contarles esa historia.
Espero que no, que les guste la historia. Entonces sigamos hablando. ¿Cuál fue la otra cavidad que dijeron? La cavidad nasal. Entonces, la cavidad nasal va a estar conformada en su mayor parte por el hueso maxilar o el maxilar superior, como le quieran decir, y va a estar dado su techo, o sea, el maxilar le va a dar las paredes y el suelo, pero el fondo se lo va a dar el etmoides y el hueso, perdón, el etmoides y una parte del esfenoides, ahí no se alcanza a ver, ahorita se las muestro un poquito mejor para que la vean bien. Y va a estar dividida en izquierda y derecha por el hueso vómer. El hueso de la concha nasal lo que va a hacer, tiene una función más que estructural, es para permitir la circulación de aire. ¿Listo? Entonces, esa es la cavidad nasal, su techo pues nos lo va a dar el hueso nasal y la parte más anterior de la cavidad nasal pues nos la va a dar los músculos de la nariz, que los vamos a ver la otra semana, y el cartílago nasal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta respecto a la cavidad orbitaria o la cavidad nasal? ¿No? ¿Nadie? Listo. Entonces sigo. La cavidad bucal va a estar conformada por unos cuantos huesos que en realidad no son tantos, en ella sí no son tantos huesos. El techo nos lo va a dar el hueso maxilar y el hueso palatino, este que está aquí en rosado. Esto se los voy a señalar. El hueso palatino, miren acá. ¿Listo? Entonces, eso nos va a dar el techo. La cavidad bucal no tiene fondo, o sea, no tiene una pared posterior propia, sino, o sea, con estructura ósea, sino que nos la va a dar los componentes del sistema digestivo y el sistema respiratorio, como la orofaringe. La parte de adelante nos la van a dar los dientes y una parte de los lados nos la va a dar la mandíbula y también una parte del frente. ¿Listo? El piso va a estar asociado más con la musculatura propia del cuello, que la vamos a ver también más adelante. Y ya, esa sería la cavidad bucal. Nos falta la cavidad, el oído. Hablamos de todos los sentidos. Entonces, el oído. Miren, aquí ven el etmoides, que es la imagen que les quería mostrar ahorita para la cavidad nasal. Miren, el etmoides, sí ven que nos va a dar una parte del fondo, también de la cavidad nasal. Momentico. Ay, espérenme. Ay, Dios mío. Momentico que esta cosa. El conducto auditivo, bueno, esta imagen ahorita se les explico qué es. El conducto auditivo va a estar dado solamente por un espacio que va a atravesar el hueso temporal hasta llegar pues al centro del cráneo. ¿Listo? Entonces vamos a hablar pequeñas características de algunos huesos que me parece importantes que ustedes las conozcan como especialistas en ciencias del deporte. Entonces, ¿les gusta el boxeo, el MMA, las peleas callejeras y demás deportes de contacto? No mucho. ¿No mucho? Ok. ¿A alguien le gusta? Bueno, a mí les dice que más o menos. Sí, profe. Natalia, discúlpame, ¿cómo se llaman los de derecha e izquierda? ¿Qué cosa? Antes de seguir. En lo de la cavidad nasal, profe. No, cavidad nasal, fosa nasal izquierda, fosa nasal derecha. No, o sea, los huesos que estaban a los lados. A ver, espérame, me vuelvo a la imagen y me dices cuáles. Y cuando tengas una duda, prende el micrófono y pregunta, no te dé pena. Te dices, profe, yo me callo y te escucho. ¿Listo? Y no les dé pena, eso va para todos. ¿Cuáles dices? ¿Estos de aquí?
O sea, las Pues, paredes. ya, sí, el fondo está por el esmoides y esfenoides. Y después dice como los lados derecha, izquierda, otros dos, pero no recuerdo, no Ah, no. alcanzo. A los lados nos los vamos, o sea, a los lados de la cavidad nos lo va a dar el hueso maxilar. ¿Listo? El maxilar es el que nos da los lados. ¿Listo? Los lados y el suelo. ¿Listo? Ok. Ok, bueno. Entonces, ¿por qué les preguntaba los de los deportes de contacto? Les voy a mostrar una cosa. Más bien les voy a preguntar una cosa. ¿Han visto cuáles orificios, Germán? A ver, espérame. Si tienes micrófono, préndelo y pregúntame, porque es que no sé a cuáles te refieres. ¿Estos de acá? Los de al lado, los que están abajo de lo que, Ah, de la ¿estos? naranjita. Eso. Ok. Esos espacios, esos huequitos de ahí, y ustedes van a ver que hay varios huequitos en el cráneo, en los huesos, son para las arterias perforantes del hueso. Acuérdense que de todos modos los huesos necesitan circulación, necesitan que les llegue sangre y oxígeno. Entonces ahí van a perforar esas arterias para nutrir el hueso. ¿Listo? Oye, pero chévere que te diste cuenta, muy poca gente le pone atención a eso. ¿Listo? Bueno, ¿en qué íbamos? Ah, le estaba contando lo de los deportes de contacto. Entonces, ¿qué pasa? No sé si se han fijado que alguna vez en alguna pelea, si alguien le pega al otro en la cara, se rompe la mano. O sea, si le pega, permítame un segundo, borro estos manos lunares. Si le pega a esta altura, sobre el cigomático, se rompe la mano. Pero si golpea un poquito más al lado, no se la rompe. ¿Por qué creen que pasa eso? O sea, la diferencia de un Por, knockout está en donde uno golpee. por el grosor del hueso, ¿no? Por por la capa que tiene, me imagino. ¿Cómo así? Profe, Vas bien, pero explícate un poquito mejor. si no le pegan en la parte del oído, en la parte pues más abajito de la mandíbula, por la mandíbula, ahí lo Uh noquea -huh. pues, por la sensibilidad del oído, por la estabilidad. Pero si le pega más abajo, pues por el grosor del hueso. Casi, casi, casi. En realidad estos huesos no son tan gruesos. Ay, Dios mío. O sea, sí son gruesos. Pero resulta que el hueso cigomático tiene aquí, en esta parte, vamos a mostrárselas. Miren, tienen que tiene este sentido. Y esto forma una pirámide. ¿Listo? O sea, eso se ve así. Eso se llama la apófisis piramidal. Si ustedes dan un puño a esta altura, van a cortarle la piel. O sea, si ustedes dan un buen puño, de pronto al otro le cortan la piel y lo hacen sangrar. Pero si ustedes dan con mucha fuerza el puño, se rompen ustedes la mano. Hagan de cuenta que están pegándole a una pirámide, en la punta. Ustedes están golpeando aquí. Entonces eso es peligrosísimo. Y si pega un poquito más atrás, no necesariamente en el oído, porque pues si le pega en el oído lo que tú dices, lo desestabiliza de una, pero si golpea aquí, tú te fijas, aquí es donde se articula el hueso cigomático con el hueso temporal. Eso se llama el arco cigomático. Esta estructura es gruesa, es resistente, pero un golpe bien dado puede fracturarla. Y una fractura aquí se declara nocaut técnico porque es delicadísima. ¿Listo? Pero muy bien. ¿Quién me está hablando? Felipe, creo que fue. ¿O fue Miller? No sé. Yo, profe, mire. Miller. Listo. Muy bien, Miller. Listo. Entonces tengan presente eso siempre porque, pues, de pronto a ustedes no les gustan las artes marciales, pero de pronto los contrata a alguien para que lo ayuden a recuperarse o a entrenar para un combate y pues, bueno, ya cada quien de ustedes decide. Esperen, ¿qué dice? Cómo va a enfocar su carrera a nivel profesional. ¿Listo? Pero muy bien. Listo. Acá, en el hueso temporal vamos a encontrar otras estructuras que también quiero que las conozcan porque ahorita cuando empecemos a hablar de la parte interna del cráneo les va a generar un poco de confusión. ¿Listo? Este hueco que se ve aquí es el conducto auditivo. Él va a desembocar pues en el cerebro. Esta apófisis grandota de acá, a todas estas que es una apófisis, ¿qué significa la palabra apófisis? ¿O qué es una apófisis?
La parte saliente de un hueso. Exactamente. Una apófisis es un turupe, una salida, una protuberancia. ¿Listo? Vamos a encontrar después, vamos a hablar de varias cosas que hay diferentes tipos de protuberancias. Pero para el momento sepan que una apófisis es una protuberancia de un hueso. Entonces, esta protuberancia grandota, fea, rústica, rugosa, se llama apófisis mastoides. ¿Listo? Memotecnia es grande como un mastodonte. ¿Listo? Y esta que está aquí filuda, chuzuda, como con una punta, se llama apófisis estiloides. ¿Listo? Es estilizada. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Listo. Aquí en el dime. ¿Esas apófisis serían como la base de la cavidad auditiva? No, mira, la cavidad auditiva, haz de cuenta que este es el hueso. Te lo voy a dejar aquí más bien cuadrado para que nos esté más fácil. No sé, esperen. A ver, esperen porque no sé qué pasó y se me desconfiguró esta cosa. Ya. Ok, creo que ya. Entonces, haz de cuenta que esto es una lámina. ¿Listo? Las apófisis están aquí abajo. Estas son las apófisis. ¿Listo? Esta es una y esta es la otra. El conducto auditivo vendría estando aquí arriba, como si fuera un huequito. ¿Listo? No tiene nada que ver con ellas. ¿Listo? Pero un golpe, por ejemplo, si tú le mencionas, por ejemplo, un golpe aquí en la mastoides, retumba y se siente en el oído. Golpear la estiloides no es tan fácil porque ella está protegida aquí por unos músculos, pero la mastoides sí está muy expuesta. De hecho, ustedes tóquense la oreja, cójanse el lóbulo de la oreja donde uno se pone los aretes y muévanse un poquitico para atrás. Ahí la sienten, de una. Un centímetro más, un centímetro más atrás la sienten. ¿Listo? Entonces acuérdense, aquí hay una apófisis que se llama la apófisis cigomática, que se articula con el cigomático para formar el arco cigomático, que suena chistoso, he hecho cigomático como 4 veces. ¿Listo? Por fuera, esto se llama porción escamosa, que mire, parece que tuviera una, dos, tuviera escamitas. Esa es la porción escamosa. Por dentro se va a llamar porción petrosa. Ahorita se las muestro la porción petrosa. ¿Listo? Y pues el temporal va a articular con la mandíbula. Entonces, tú le puedes, si le das un buen golpe a alguien, hasta le desencajas la mandíbula. ¿Listo? Ok, Germán nos dice la unión de un hueso y un músculo. Lo que tú estás hablando, Germán, se llama sitios de origen y sitios de inserción. Ya ahorita te lo explico un poquito más a profundidad porque lo tenemos que entender ese concepto muy claro para lo que vamos a ver de miología más adelante. ¿Listo? Bueno, entonces, esas son las apófisis del hueso temporal. ¿Listo? Acá. Esto es un hueso, un cráneo por dentro, un corte medial. Perdón, un corte sagital. Es que medial, ¿sí ven? Acá. El hueso palatino que ya se los había mencionado hace un momento, pero se los quiero volver a mencionar. Espero que lo vean mejor. Miren el hueso palatino. Ay, Dios mío, esperen un segundo que esta cosa en PowerPoint me está volviendo loco. Entonces miren el hueso palatino ahí. Desde aquí se alcanzan a ver algunos huesos, no todos. Ay, Dios mío, esperen que esta cosa se atembora. Listo. Ahora, entonces vamos a hablar de una cosa que se llama los puntos craniométricos. ¿Listo? Los puntos craniométricos son puntos de referencia dentro del cráneo. No tienen más utilidad que de poder identificar los sitios del cráneo en una posible lesión.
pero pues es importante que ustedes los conozcan. Entonces, el punto donde se más prominente el hueso frontal es la labela, es lo que nosotros conocemos como el entrecejo. Ustedes se lo pueden tocar, ahí van a encontrar la labela. Si ustedes bajan un poquito más, van a encontrar el sitio donde se une el hueso frontal con el hueso nasal, y ahí van a encontrar un punto que se llama el nación. Y por favor, nación con S. Ese nación no es como país que es con C, sino con S. ¿Listo? El punto más alto del cráneo va a ser este que se llama el vértice, pero el punto donde se articula el cráneo con los dos huesos parietales se va a llamar brecma. ¿Listo? El punto más posterior del cráneo se va a llamar inión, que es el más posterior, o sea, es el más prominente del hueso occipital, se va a llamar inión. El punto donde se articulan el occipital, miren acá el occipital, el temporal y el parietal se va a llamar asterión. ¿Listo? Como asterisco. ¿Listo? Pero pues, a mí no me parece un asterisco, pero bueno. Son tres huesos. Y por el otro lado, el occipital se articula con el otro temporal, el otro parietal, y ya. ¿Listo? El punto donde se articulan el hueso frontal, el hueso temporal, el hueso parietal, perdón, el hueso temporal y el esfenoides, se va a llamar terión. ¿Listo? Pues miren, parietal, temporal, esfenoides. Terión. La F pues se las queda viendo. Y acuérdense que cuando uno lo dice, la P es muda. No dice pis, psicología, sino dice psicología. La P en griego es muda, acuérdense. ¿Listo? Y este último punto, lambda. ¿Qué es lambda? Una letra griega. Muy bien, es una letra griega. Lambda es la letra griega que creo que es el equivalente a la L en nuestro alfabeto. Y es así, lambda es así, se ve así. Pues esperen que quedó horrible. Los anatomistas son bastante imaginativos estos locos. Entonces ellos ven que un cráneo desde arriba se ve así, desde el hueso frontal. Estos son los dos temporales. Temporal, temporal, frontal. Y aquí está el occipital. Y según ellos, esta parte de acá, un momento le voy a subrayar con un resaltador mejor. Esta parte de acá se parecía a esta letra. Entonces es por eso que ese punto se llama lambda. ¿Listo? Utilidad de esto, simplemente que ustedes aprendan a identificar dónde se unen los huesos para que puedan identificar de pronto alguna lesión. Pero más de eso no tiene ninguna otra utilidad. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todos están despiertos? ¿O alguno ya se durmió? Profe, del temporal dijiste que la parte de afuera es escamosa y la interna, ¿cómo era? Es que no te entendí Ok, bien. la parte de afuera se llama porción escamosa. La parte de adentro tiene una parte que se llama porción petrosa. Ya te la voy a mostrar. ¿Listo? Entonces, Alejandra, ¿qué tan despierta estás del 1 al 10? 8. 8, listo. Entonces vamos a despertarte esos dos puntos que te faltan. A ver. Vamos a ver ya la parte interna del cráneo. ¿Listo? Un momentico, alejo esto porque está muy encima. Así se ve el cráneo de un humano por dentro sin sus cerebros, ni sus respectivos órganos, ni el reguero de sangre que se hace cuando uno saca un cerebro. Tenemos una fosa craneal anterior, una fosa craneal media y una fosa craneal posterior. Entonces, Alejandra, dime qué huesos componen la fosa craneal anterior. Ahí los estás viendo, están ya con colores, solo es que tú me digas los nombres y yo
Yo te voy diciendo si sí o si no. ¿Listo? Dale, a ver, te escucho. El frontal, Muy bien, esto es frontal. nasal, El nasal, no, el nasal está como por acá, bien adelante. Ya está por fuera de la cavidad. Acuérdate que aquí está el, contenido el cerebro. el etmoides Muy bien, el etmoides. y una parte del esfenoides. Muy bien, ¿la parte de qué? ¿Qué parte es esta? Si es la fosa craneal anterior, ¿qué parte del esfenoides es esta? Anterior, Muy bien, entonces esfenoides anterior. Listo. La fosa craneal media, quién nos la va a formar? la parte posterior del esfenoides. Muy bien. Bueno, más que posterior, yo diría que la parte media, porque mira que la posterior está aquí Ah, atrás. ok. ¿Listo? Y el cigomático, El cigomático está como por acá adelante. Acuérdate que estás viendo la parte de adentro del cráneo. parietal, Ok, el parietal, el verde. ¿Y quién es el rosado? el temporal, Temporal, muy bien. ¿Listo? ¿Temporal qué parte? anterior, Temporal, la parte anterior. ¿Listo? Y entonces la posterior, ¿quién nos queda? esfenoides posterior, Ujú. temporal posterior, parietal posterior, Entonces aquí nos falta poner parietal anterior. Parietal posterior. ¿Y el y morado? el No me digas que se te va a olvidar el más fácil. no me acuerdo. ¿Quién le ayuda a Alejandra? No sean así. A los El compañeros. occipital. El occipital. ¿Listo? Muy bien. Ahora, permítanme 2 segunditos, voy a buscar una imagen en internet que no sé por qué no me quedó guardada en la presentación, porque quiero que vean una cosa. ¿Cuál es el primate más parecido a nosotros evolutivamente hablando? El, no sé, es la vuelta. ¿Cómo? Pues el mono, ¿no? Sí, Pero ¿cuál de todos los monos? ¿El orangután, el lémur, no, es el chimpancé, ¿no? el chimpancé? Muy bien. Entonces les voy a mostrar. Me encontré una imagen súper chévere. Se les voy a mostrar. No sé por qué no quedó guardada. Yo tenía otra imagen, pero esta está más chévere. Listo. Estos son 3 cráneos comparativos. Chimpancé, humano y gorila. Vamos a descartar el gorila porque pues ya vemos que no nos parecemos mucho. No, mentira, sí nos parecemos bastante. Entonces, durante mucho tiempo se pensó que el tamaño del cráneo estaba asociado al tamaño, a la inteligencia de una persona. Entonces se desarrolló una ciencia, una pseudociencia antropológica que decía que si tú eras de frente plana eras bruto, si eras muy marcado atrás eras muy emocional. Decían una mano de cosas chistosas y con base en ese tipo de pseudociencia se decía que entre más profundas eran ciertas partes del cerebro, ciertas fisuras, más inteligente o más enfermedades ibas a tener a nivel psicológico y psiquiátrico. Eso era carreta, ya se descubrió que no tiene nada que ver. Que lo que genera las capacidades, las enfermedades psiquiátricas son algunos desbalances químicos y de neurotransmisores en el cerebro. Pero esa es otra historia para otra ocasión. Pero quiero que vean esta imagen porque pese a que eso era pseudociencia, sí tenía razón en una cosa. Nuestro cerebro está conformado de una forma diferente al de otros primates y por ende nuestro cráneo también se formó de una forma diferente. ¿Listo? ¿Qué notan de diferente en la parte de las maxilares, de la mandíbula y el maxilar en las 3 especies? Pues en el chimpancé es como más alargada en la parte de la mandíbula hacia adelante y Uh-huh. el gorila es más ancha, más gruesa. Ok, o sea, ambas son más... Y mira que de hecho las dos se van muy hacia adelante. Pues me imagino que es por los dientes, ¿no? Por los colmillos y eso que lo tienen así, me imagino. Ok, tienen colmillos. Mira el ángulo de ellos es bastante marcado acá.
El del gorila es aún más marcado. El de nosotros más bien es como chiquito, es angosto, muy bien. No sé por qué se marcaron esas cosas ahí. Espérenme un segundo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Ustedes qué creen que pasó ahí? ¿Esa mandíbula está diseñada para qué? Pues digamos, la de los gorilas para, pues, obviamente no sé si es por defensa o por el alimento, ¿no? Es como método de alimentación por la historia, ¿no? Muy bien, muy bien. O sea, la alimentación. ¿Alguno de ustedes es vegetariano? Antes de que yo diga algo, si alguien se sienta ofendido. ¿Alguno es vegetariano? ¿No hay vegetarianos en el grupo? Bueno, es una dieta muy saludable, la respeto. Yo no podría hacerla, lo intenté, pero es que la verdad no me gustan las verduras. Pero entonces pónganle cuidado. Durante mucho tiempo, algunos vegetarianos, no veterinarios vegetarianos, decían que es que la mandíbula de los humanos no está diseñada para comer carne como la de otros primates. Aunque ustedes no lo crean, los chimpancés y los gorilas pueden comer carne. Y pues con esa mandíbula tan robusta, no les va a causar un mayor desafío romper un fémur de un mordisco. Y los vegetarianos decían que las mandíbulas de nosotros, por ser menos pronunciada hacia adelante, más verticalizada, era una mandíbula que no estaba diseñada para comer carne, sino para ser vegetarianos. Eso es carreta. O sea, cada quien toma su decisión de su dieta en la medida de sus posibilidades y de sus gustos, pero la mandíbula del humano está diseñada para masticar alimentos cocinados. De hecho, la dieta con alimentos cocinados fue lo que nos permitió un gran avance a nivel nutricional para el desarrollo del cerebro y otras partes. Listo. ¿Qué más notan en los lóbulos, por ejemplo, en el lóbulo frontal y el lóbulo occipital? ¿Qué notan en el hueso frontal y occipital? Son como más redondos, ¿Más que, perdóname? redondos. ¿Más redondos en qué sentido? O sea, son Es por ejemplo el redondos. occipital. El Es occipital, o como sea, más grande, sí. es como más grande. Mira este occipital y mira el occipital de nosotros y mira el occipital del gorila. Ujú. Como puntiagudo. En comparación, o sea, pues si nos comparamos en tamaño, sí es más grande el gorila, pero en Pero sí, proporcionalidad es más grande el de nosotros. Y el hueso frontal, ¿cómo lo ven? Miren, ese hueso frontal, ¿dónde va? Mm, ¿Dónde sobresale va? sí, ¿Qué sobresale. quiere el de decir gorila esto? sobresale el gorila, sobresale. ¿Cómo? Que el de gorila sobresale, en cambio el de lo humano es como más metido. Y el de chimpancé también es un poquito sobresalido. Exactamente, los occipitales están muy marcados hacia atrás, pero los frontales están también hacia atrás, mientras que el de nosotros es más hacia adelante. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que el desarrollo, o sea, nuestro cráneo está diseñado para tener un lóbulo frontal más marcado y un lóbulo occipital también más marcado. ¿Qué quiere decir esto? Que al lóbulo frontal, que es el encargado de la parte de la cognición, y el occipital de ciertas actividades cognitivas, van a estar más desarrollados en nosotros que en los primates. ¿Listo? Entonces, eso quería que lo vieran. No es parte del tema, pero me parece interesante y me parece que es un dato chévere que ustedes vean que por qué nuestros huesos son tan diferentes y a la vez tan parecidos con otros primates. ¿Listo? Eso es como porque me gusta que aprendan de varias cositas. Listo. A ver, entonces, está hablando con Miller y con Alejandra. A ver, entonces, ¿quién más tiene micrófono y me colabora con una cosa? ¿No? ¿Nadie más tiene micrófono? Sí, profe, aquí. Listo, bueno. Miller, ¿sí? ¿Con quién estoy hablando? Daniel, Daniel, listo, Daniel, eso. ¿Cuántos años tienes, Daniel? 23 profe. 23, listo.
Eres menor que yo por 4 años. No soy tan viejo como creen. Entonces, vamos a suponer que yo sigo siendo profesor de anatomía y Daniel es mi aprendiz. En esa época se le decían aprendices. Estamos viviendo, pero no estamos viviendo en el siglo XXI, sino estamos viviendo en el siglo XVIII. ¿Listo? Y decapitaron a un loco por traición a la patria en Francia. Somos franceses. No hay imitar el acento francés porque no me sale, pero vamos a fingir. Bueno, decapitaron a un loco por traición a la patria. Y nos entregaron la cabeza a Daniel y a mí para que estudiáramos. Dijeron, miren, él les entregó esa cabeza, estudien. Nos interesa aprender el cráneo, conocer cómo era un cráneo por dentro. Entonces, cogemos esa cabeza, le quitamos la tapa de arriba, le sacamos el cerebro hacia las malas, a jalonazos, y metemos lo que queda de la cabeza en vinagre con cal. Eso deshace la carne. ¿Listo? Entonces empezamos a diseccionar esto con Daniel. A ver, y vamos a ponerle nombre a cada uno de estos huesos, pero basado solo en el sentido común, Daniel. O sea, yo sé que tú vas a ver los nombres ahí, yo te voy a dejar los nombres ahí, pero quiero que tú me vayas respondiendo ciertas preguntas para que todos hagan inferencias sobre por qué los huesos, cada hueco tiene su nombre y cada parte tiene su nombre. ¿Listo? Entonces yo te digo, Daniel, mira este hueco que hay acá. Te lo voy a pintar de rojo. Este huequito que hay acá. Ese huequito, no se ve nada por ese huequito. Entonces, ¿cómo decimos cuando algo no se ve? Cuando alguien no ve, ¿cómo le decimos? Ciego. Ciego. Y acuérdate que estamos haciendo un informe para la corte, o sea, para el rey. Entonces, si nosotros no le ponemos, no hablamos bien, el siguiente cráneo que van a estudiar va a ser el de nosotros. Entonces, no podemos decirle huequito ciego. Entonces, ¿cómo le vamos a decir? Agujero. Agujero. ¿Listo? Entonces ahí vamos a encontrar en nuestro primer espacio que es un agujero. Entonces apréndanse esto. Un agujero es simplemente un huequito. No hay nada más que decir del agujero. ¿Listo? Nos movemos un poquito más para atrás y yo te digo, ¿qué hueso es este que estoy pintando aquí de verde, Daniel, antes de seguir? Esa es la parte anterior, ¿sí, profe? ¿De qué? ¿De qué hueso? Pues el cráneo, ese es el frontal, ¿no? No, mira, aquí atrás te voy a pintar, este de aquí atrás es el esfenoides y este de Sí. aquí adelante es el frontal. ¿Quién queda ahí en el medio? O sea, mejor dicho, todo esto es el frontal. Todo lo que está en morado es el frontal. ¿Quién es el verde? El parietal, ¿no? El parietal está como por aquí al lado, entonces aquí no vamos a ver mucho el parietal, entonces lo voy a pintar de otro color. Voy a pintar de amarillo, este es el parietal. Ese sería el occipital, ¿no? El occipital está aquí atrás y vamos en la parte de adelante. Acuérdate, mira, mira el frontal lo pintamos de morado. Sí. Estamos en la parte de El adelante. esfenoide. El esfenoides lo pintamos de azul. Mira, el esfenoides es todo este que pintamos aquí de azul. Eso, ese es más o menos todo el esfenoides. Y te voy a pintar entonces el occipital de unas para que lo tengas de referencia. Te lo voy a pintar de morado. No mentiras, de morado no, porque yo soy morado. Te lo voy a pintar de rojo. Te voy a pintar aquí atrás. Mira el occipital aquí atrás. Esto todo lo que pinté de rojo es el occipital. ¿Quién te falta? Vas bien, vas bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. No me acuerdo. Vamos a devolvernos aquí. ¿Cómo se llama este hueso? Aquí está, que compone la fosa craneal anterior. ¿Los esmoides? El etmoides. ¿Listo? Etmoides. Etmoides. ¿Listo? Entonces estamos ahí en el etmoides. ¿Qué habíamos dicho del etmoides? Que nos daba ¿qué? El fondo de la cavidad nasal. ¿Te acuerdas que lo habíamos dicho hace un momento? Sí. Listo. Entonces imagínate que estamos en el fondo de la cavidad nasal, pero lo estamos viendo desde arriba, y ahí eso se hunde un poquito. Entonces, cuando algo se hunde, ¿cómo decimos? ¿El hundido? Hendidura. Hendidura, ¿listo? Entonces, ¿qué es una hendidura? Una hendidura es cuando una superficie, que es en teoría regular, se hunde. ¿Listo? Entonces es una hendidura. Entonces pongamos aquí, agujero,
Hendidura con H, casi lo escribo mal. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Ahora, dijimos que ese hueso era el etmoides, ¿cierto? Ahí en el etmoides hay un huequito más adelante, en la que está en la parte anterior del etmoides. Voy a pintar uno azul como más oscuro porque eso no se ve bien. Acá, yo creo que este. Acá, ese huequito que estoy pintando ahí, en azul oscuro. Ay, perdóname que se me corrió la tableta. Ahí no se ve, ese azul no se ve, pongámoslo azul más oscuro. Ahí está. ¿Ve? ¿Por qué no me cambia el color? Cámbiame el color, no sé si. Ahí está, en azul oscuro. Entonces, si está en la parte del etmoides y es un hueco, ¿cómo le vamos a decir? Agujero. Agujero. Y si está en el etmoides, ¿cómo le vamos a decir? Pues con el mismo, el mismo nombre, ¿no? ¿Cómo? Repíteme, por favor. ¿Con el Etmoidal. mismo nombre de qué? Pues del etmoides. Muy bien. Entonces, ¿cómo le pondrías? Ponle el nombre completo ya. Ya llegaste a la inferencia de cómo se llama. Entonces, Agujero etmoidal. y si está en la parte de adelante, ¿cómo le vamos a decir? Anterior. Exactamente, ¿listo? ¿Fácil o difícil ponerle los nombres? Es como más de saber qué agujeros son, ¿no? Es más de ponerle lógica. Si tú ves, por ejemplo, tú llegaste a esa inferencia lógica y dices, es un hueco. Entonces, no le podemos decir hueco, le decimos agujero. Está en el etmoides, entonces va a recibir el nombre del hueso. Y está en la parte de adelante, entonces se va a llamar anterior. ¿Listo? Listo, Eso es profe. lo que quiero que hagan. Ahora, ¿alguno de ustedes ha visto alguna vez cómo hacen minería en el Chocó? De pronto en Señal Colombia o en algún canal nacional han visto cómo hacen minería en el Chocó. Ni idea. Bueno, entonces les voy a contar cómo hacen minería en el Chocó los mineros allá. Es una forma de minería muy artesanal. Tiene sus pros y sus contras como toda la minería, pero me parece que no es tan peligrosa, ni tan invasiva, ni tan perjudicial con el medio ambiente como otras. Cuando se hace de forma artesanal, ya en formas industriales es terrible. En el Chocó hay grandes yacimientos de oro en los ríos. Entonces aquí viene el río. Ese es el río. ¿Listo? Y estos locos se paran acá, se meten en el río, en las partes pandas del río, con una cosa que parece un colador. ¿Listo? Literalmente es una malla, parece un colador de metal, tiene una basecita de madera. Y lo que hacen es que meten eso al fondo del río, lo sacan como si estuvieran pescando. ¿Y eso sale lleno de qué? De lodo, de agua y de tierra. Pero en el fondo siempre va a quedar el oro, una pepita de oro. Entonces ellos empiezan a sacudir eso y como las pepitas de oro son más grandes que los huecos de esta cosa, el oro queda ahí. Este aparatejo que yo acabo de pintar acá, eso se llama un cribado, una criba. ¿Listo? Y eso se llama el proceso cribado, proceso de cribado. ¿Listo? Entonces, acuérdense que les he dicho yo las otras veces, que los anatomistas son supremamente imaginativos, estos locos. Bueno, dicen que son imaginativos, yo digo que consumían alguna cosa rara. Entonces, estos locos dijeron que esa parte del etmoides, la parte de arriba del etmoides, como tiene tantos huequitos, parece un proceso de cribado, o sea, una criba. Entonces lo llamaron lámina cribosa. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a los huequitos de la lámina cribosa, Daniel? O sea, agujeros, ¿no? Bueno, sí, pero entonces ya tenemos muchos agujeros, entonces usa otro sinónimo, busca un sinónimo. Orificios. Orificios de la lámina cribosa. Entonces, por esos orificios, ahí les voy a contar algo, es de neuroanatomía, pero pues les cuento. El nervio olfatorio, lo voy a pintar aquí de un color rojo, grande, no mentira, rojo no, pongámoslo naranja. El nervio olfatorio pasa por aquí encima.
Y el nervio olfatorio bota unos pelitos que se llaman filetes nerviosos a través de esos huecos, de esos orificios de la lámina cribosa. Y cada uno de estos filetes o pelitos, en los libros la encontramos como filetes, percibe un olor diferente. Entonces, por eso es que tenemos esos huequitos ahí, toda esa mano de huequitos. ¿Listo? Hasta ahí, ¿alguna pregunta o alguna duda o todo claro? Todo bien, profe. ¿Todo bien? ¿Seguro, Dani? ¿No estás perdido? ¿No te sientes enredado? No. Para nada, listo, esa es la actitud. Si te sientes perdido en algún momento, le pedimos ayuda a alguno de tus compañeros. Listo. Y por último, ya para dejar el dermoides quieto, resulta que Daniel se dio cuenta que ahí en el fondo, acá en el fondo, aquí bien atrás, hay otro huequito sobre el dermoides. Entonces, ¿cómo le pones el nombre a ese hueco, Daniel? Agujero etmoidal posterior. Claro, porque si ya está el de adelante, pues falta el de atrás. Bien. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, ¿quieres seguir siendo mi asistente o buscamos un reemplazo? Pues como quieras, profe. No, pues dime tú. No, por mí no hay problema. Listo, entonces sigamos. Entonces yo le digo, Daniel, imagínate que cuando yo arranqué el cerebro, por acá salió una cuerdita y se rompió esa cuerdita y por allá cayó un ojo. Por allá el ojo salió volando. Entonces, ¿qué pasa por acá? Va a pasar, ¿qué es esto? Es un túnel. ¿Cómo decimos otra forma de decir túnel? ¿Cuál es la diferencia entre un túnel y un agujero? El grosor. No, porque pueden haber túneles muy angosticos y ¿El agujeros fondo? muy grandes. ¿El qué? Perdóname. ¿El fondo? El fondo. El agujero pues va a tener también un fondo, pero digamos, este es el fondo del agujero, chiquito. Mientras que el túnel va a tener un fondo más largo. Pero no podemos decirle túnel porque eso suena de construcción y nosotros somos aprendices de anatomía y estudiantes de anatomía, no albañiles. Entonces no podemos decirle túnel. Entonces, ¿cómo le decimos? Conducto. ¿Listo? Entonces esto es un conducto. Conducto es un hueco con recorrido. ¿Listo? Y nos dimos cuenta que por ahí pasaba el nervio óptico, o sea, el nervio que nos permite ver. Entonces, ¿cómo le vamos a poner a ese conducto, Daniel? Conducto óptico. Exactamente. ¿Difícil? No. Es cuestión de ponerle lógica. También va a pasar una arteria para el ojo que se llama la arteria oftálmica, pero en el momento no nos interesa mucho eso. ¿Listo? Entonces, ahora, Daniel, ya dejemos la fosa anterior ahí quieta, vámonos a la fosa media. ¿Quiénes habíamos dicho que están en el fondo de la cavidad orbitaria? Fenoides. El esfenoides, muy bien. Entonces llegamos al fondo de la cavidad orbitaria, llegamos al esfenoides, y en la parte de arriba del esfenoides vamos a encontrar un hueco. Pero ponle cuidado qué pasa con este hueco. Este hueco está un poquito abierto y está rasgado hacia atrás. Bueno, hacia adelante más bien. Entonces, ¿cómo le vamos a decir? No le podemos decir un hueco porque mira que ya dijimos que los agujeros son estos chiquitos. Y tienen formas regulares y todo. Este no tiene formas regulares, más bien como alargado. Entonces, ¿cómo le vamos a decir? Fisura. Fisura. ¿Listo? Y como está en el fondo de la órbita, en la parte de arriba del fondo de la órbita, ¿cómo le vamos a decir? Está en el fondo, ¿sí? Sí. Orbitaria superior. ¿Por qué orbitaria? Porque está en el fondo de la órbita, entonces la palabra clave ahí es órbita. Entonces decimos, es una raja que está en el fondo de la parte superior de la órbita. Entonces, fisura orbitaria superior. Entonces, otro pequeño dato anatómico. El ojo es uno de los órganos más evolucionados que tenemos. ¿Listo? De esta manera, el ojo tiene un nervio para realizar cada uno de los movimientos que hace. ¿Listo? Entonces tenemos un nervio que nos va a mover el ojo para afuera, otro que nos va a mover el ojo para adentro, otro que nos va a mover el ojo para arriba, y así. ¿Listo? Entonces por eso, por esa fisura orbitaria, por esa raja, van a pasar varios de esos nervios. ¿Listo? Va a pasar el nervio
oculomotor, el nervio troclear y el nervio abducens. ¿Listo? Que son los pares craneanos. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa, porque necesito hablarles de otra cosa antes de seguir avanzando, o para que no se confundan. Hay un nervio que se llama trigémino. ¿Listo? Es el quinto par craneano. Por eso lo van a encontrar ahí como una V. ¿Qué significa tri en griego? Tres. Exactamente. Entonces, el nervio trigémino va a salir del cráneo, ahorita les voy a mostrar más o menos cómo, y de él van a salir 3 ramas. Permítanme un segundo, borro esto porque necesito esta imagen completa. Por eso se llama trigémino, porque tiene 3 ramas. Él nos va a dar una rama para esta parte, una rama para esta parte, y otra rama para esta parte. ¿Listo? Por eso se llama trigémino. Entonces B1 nos va a dar la parte frontal, nasociliar y lacrimal. B2 nos va a dar la parte maxilar superior y una parte del cigomático. Y B3 nos va a dar la parte mandibular. ¿Listo? Entonces tengan eso en cuenta. Solo tengan en cuenta, no tienen que aprendérselo, pero tengan en cuenta que el trigémino tiene 3 ramas. ¿Listo? Y una de esas ramas va a salir por nuestra fisura orbitaria. Entonces la voy a pintar acá, ahora sí la voy a pintar bien de rojo para que la vean. Esta es nuestra fisura orbitaria. ¿Listo? Entonces tenganla en cuenta ahí, de que salen varias ramas del trigémino. Una rama del trigémino sale por ahí. ¿Listo? Que es la parte que nos va a dar sensibilidad para los ambientes físicos del ojo. O sea, si el aire está muy seco o el aire es irritante para el ojo. ¿Listo? ¿Hasta ahí cómo van? Bien. Listo. Si alguno se siente perdido, hable con confianza. Ahora, voy a borrar aquí ese color azul porque me estorba. Entonces, ahora, Daniel, imagínate que encontramos un huequito y es redondo, totalmente redondo. ¿Cómo lo llamamos? Agujero redondo. Agujero redondo. Por ese agujero redondo va a pasar B2, que es la rama que les decía yo del nervio trigémino, que va a dar sensibilidad y algo de movimiento para la mandíbula. Y más abajito de él vamos a encontrar otro hueco, pero este es ovalado. ¿Cómo le ponemos? Oval. Agujero oval. Oval, exactamente, agujero oval. ¿Listo? Esos son fáciles de aprender porque su forma nos va diciendo, nos va dando pistas. Ahora pónganle cuidado. Por el agujero oval va a pasar B3, que ya se les mostré qué era B3, para que no se confundan, y va a pasar un nervio que se llama nervio petroso. ¿Listo? Como habíamos dicho que que se sentía la parte, se llamaba la parte interna del temporal, aquí ya estamos sobre el temporal. Petroso, ¿no? La región petrosa. Y se llama petrosa porque se siente como rasposa, como rugosa, es como tocar una piedra. ¿Listo? Y como el nervio pasa por ahí, se llama nervio petroso. Y se llama menor porque es angostico. Y si hay un menor, pues tiene que haber un mayor, que va a ser más grueso. Lo vamos a hablar ahorita de él. ¿Listo? Más abajito, lo voy a subrayar en amarillo. Encontramos otro huequito que es redondito, pero es chiquito. No le podemos colocar mini agujero redondo, pero resulta que este huequito tiene otra característica. Y la otra característica que tiene este huequito es que tiene una espina, como una púa ahí. Entonces, ¿cómo le vamos a decir? Espinoso. Exactamente, nervio espinoso. ¿Listo? ¿Qué nervio espinoso? No, perdón, agujero espinoso. ¿Listo? Por ahí van a pasar algunas arterias y venas meningias. Ahorita al final les explico qué son las meningias. ¿Listo? Más abajo
hay un agujero, no suele ser constante, se llama el agujero de Besalio. No lo suele tener todo el mundo y en realidad no tiene mayor importancia, pero se los menciono porque de pronto en algún cráneo, en algún texto lo ven y se confunden. Entonces simplemente sepan que está un poquito más atrás del agujero redondo, pero en realidad no tiene mayor importancia, ¿listo? Ahora, Daniel, encontramos un hueco, pero ese hueco está todo rasgado, todo irregular, parece que le hubieran metido un mordisco. ¿Cómo lo vamos a llamar? Agujero rasgado. Claro. Esto parece que estuviera roto, que le hubieran metido un mordisco ahí. Entonces se llama agujero rasgado. ¿Listo? Por el agujero rasgado, entonces va a pasar el nervio petroso mayor. ¿Listo? Se llama mayor, ¿por qué? Porque es más grande que el otro. Y pasa por la región petrosa. ¿Listo? Más al ladito va a haber un huequito, o un huecote más bien, que tiene fondo, y por ahí va a pasar la carótida. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar? Conducto carótido. Exactamente, porque es un hueco con fondo, con profundidad, con recorrido, pero va a pasar la carótida por ahí. Entonces, ahí está. Ahora, más abajo vamos a encontrar unos hiatos. ¿Qué es un hiato? No tiene nada que ver con el diptongo. Es una hendidura, ¿no? No. Bueno, sí tiene que ver algo con la hendidura, pero en este caso no aplica para eso. ¿Orificio? No. Entonces les voy a poner un ejemplo. Ujú. Yo soy fanático del manga y hay una serie que se llama Hunter x Hunter que no está terminada, ojo, no está terminada, pero el autor dijo que iba a dejar un tiempo, que pasara un tiempo para publicar otro capítulo. Eso lo dijo ya hace como 3 años. Entonces, esa serie está en hiato. ¿Listo? De hecho, se conoce así. Otro ejemplo, la serie de Sherlock Holmes de la BBC, ¿la han visto? Que está en Netflix también. Esa serie se acabó no. Está suspendida desde hace 3 años, 4 años, y no han sacado una nueva temporada, pero no la terminaron, no está terminada. Entonces, ¿qué es un hiato? Ya con esos ejemplos saben ustedes qué es un hiato. No, profe, ni idea. Un hiato es un espacio en el cual no hay nada. Y aquí tenemos dos espacios en la región petrosa del temporal para que pasen el nervio petroso menor y el nervio petroso mayor. O sea, ellos pasan por ahí, se acuestan sobre esos dos espacios. ¿Listo? Entonces se llaman Pero, hiatos. profe, Dime. ¿esos espacios varían el tamaño? ¿O son así? Exactamente, sí, 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 exactamente, porque pues el nervio petroso mayor, como es más grueso, va a necesitar más espacio, un hiato más grande, y el petroso menor va a necesitar un hiato más pequeño. ¿Listo? Listo. Debajo de, o más atrás de ellos, más bien, no debajo, sino atrás, vamos a tener mejor dicho, es la salida del conducto por donde pasa el nervio auditivo. Entonces, ¿cómo se llamará ese conducto? Acá, lo pinté con negro. Conducto auditivo interno. Perdón, lo pinté de donde no era, se me movió. Esta cosa es, como no estoy usando el programa de
Edición de imágenes, se mueve feo. Acá. Conducto auditivo interno. Porque el externo está por ¿dónde? Por afuera, que ya se los mostré ahorita al inicio, que estaba arriba de la mastoide, ¿se acuerdan? Por ese huequito van a pasar dos nervios. El nervio facial, que nos va a permitir la expresión de la cara, y el nervio vestibulococlear. No se asusten con el nombre. El nervio vestibulococlear es el mismo nervio auditivo. Lo que pasa es que el oído tiene dos funciones. ¿Sí recuerdan cuáles son las funciones del oído? Escuchar y el equilibrio, ¿no? Exactamente. Entonces, la función del equilibrio se llama función vestibular. ¿Listo? Y la función de la audición se llama función coclear. ¿Listo? Entonces, ahí pasa por eso. Por ahí también va a pasar un conducto que nos va a transportar los vasos linfáticos para hacer drenaje y protección del cerebro en cuanto a ciertas sustancias. ¿Listo? Entonces, pues si pasa un conducto y es chiquito, para que pase el conducto linfático, ¿cómo se llamará? El conductillo, ¿listo? Entonces se llama conductillo, bueno, de hecho ahí se ve solamente la entrada, entonces es la abertura del conductillo vestibular. Aquí llegamos a la parte de arriba de la mastoides, entonces hagan de cuenta que esta es la mastoides. Y nosotros la estamos viendo desde aquí arriba, ¿listo? Y ahí hay un huequito. Se llama agujero mastoideo, ¿por qué? Porque está sobre la mastoides. ¿Nos interesa? No nos interesa mucho porque no todo el mundo lo tiene. Y cumple funciones en algunas personas, pero si uno no lo tiene no pasa nada. ¿Listo? Pero hay un hueco más grandote, voy a pintar aquí de verde, que es este de acá. Ahí. Y ese hueco grandote que pinté de verde, por ahí va a pasar la yugular. Entonces, ¿cómo se llamará? Agujero yugular. Exactamente, yo sé, suena chistoso y no puede ser así de tonto, pero sí, sí es así de tonto. Por ese agujero yugular, no solamente va a pasar la yugular, van a pasar otras estructuras, que son nervios principalmente, que están asociados a los procesos de respiración y a los procesos cardiovasculares. ¿Listo? Que son el nervio glosofaringeo, el nervio accesorio y el nervio vago. Y pilas con el nervio vago. Que se llame vago no quiere decir que realmente sea vago y no haga nada. De hecho, es vago, pero es el que más cosas hace. ¿Listo? Se llama vago porque tiene un recorrido bastante amplio. Entonces es vago de que vagabundo, de que se mueve harto. ¿Listo? Entonces, esos son esos nervios. Ya les voy a explicar qué son las meninges porque ahí hemos mencionado varias veces ramos meningios, arteria meningia, pero no sabemos qué es una meninge. Yo ya les explico qué es la meninge, ¿listo? Hay otro conducto, llamado conducto condilio, tampoco es frecuente en todo el mundo, entonces no le vamos a poner mucha atención a eso. Hay un huequito, un conducto, por donde va a pasar el nervio hipogloso. Entonces, ¿cómo se llamará? Conducto del nervio hipogloso. Sí, exactamente. Yo sé que suena muy tonto, pero sí es así. Listo. Y por último tenemos este huecazazo grandote, el papá de los huecos, que se llama el agujero magno. ¿Qué significa magno en griego? ¿Quién era Alejandro Magno? Conquistador. Un conquistador, un emperador, de hecho. ¿Listo? ¿Y por qué le decían Magno? Él no era de apellido Magno, sino que el papá se llamara Luis Magno y él se llama Alejandro Magno porque el papá es Luis Magno y los hijos se van a llamar David Magno. No, ese no era el apellido. ¿Por qué le decían Magno? Puede ser magno de grande o magno como de grandioso, o así. Exactamente, Magno significa grande. Por eso en algunos textos se encuentra Alejandro el Grande. ¿Listo? Entonces, el agujero magno es el agujero más grande que hay en el cráneo y por él va a pasar
todo lo que es la médula oblonga, que nos va a conectar el cerebro con la médula espinal, las meninges, yo les explico qué es las meninges y otra vez, las ramas meninges, y las ramas de algunos nervios. ¿Listo? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguien se siente perdido o todos vamos bien? ¿Todo bien? Ok, ¿alguien se siente perdido? ¿Alguien se siente que yo estoy hablando en chino, que le estoy poniendo mucha tontería? No, profe, todo bien. Listo. Entonces, así se ve el cráneo desde arriba. O sea, es una vista superior. Hicimos un corte axial y estamos viendo una vista superior. Ahora vamos a ver la vista inferior. Pues lo vamos a ver desde abajo. Vamos a encontrar en la parte de abajo un huequito, un momento, que está detrás de los dientes incisivos, o sea, los dientes de adelante. ¿Cómo se llamará ese huequito? Fosa incisiva. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre una fosa y un agujero? La fosa tiene un fondo. Exactamente. La fosa tiene fondo, pero no conecta con ningún otro lado. ¿Listo? Por ejemplo, una fosa común. Esto sería un túnel. Una fosa común es donde, pues, nada, es un hueco donde echan gente. ¿Listo? También una práctica bastante desagradable en nuestro país. ¿Listo? Entonces, por esa fosa va a pasar un nervio que nos va a conectar la nariz con el paladar. O que, mejor diciendo, que nos va a conectar, ¿no? Un nervio que sirve para que la nariz y el paladar tengan sensibilidad. Se llama el nervio nasopalatino. ¿Listo? Y tenemos dos huequitos en este hueso de acá. ¿Cómo se llama el hueso de atrás? Que le da el techo al a la cavidad bucal. ¿Cómo se llama? Maxilar. No, el maxilar es el de adelante. Es este de acá, este es el maxilar. El platino. ¿Latino? Sí. No. No, casi. Palatino. ¿Listo? Luego se llama palatino. Ah, vale, Y tiene perfecto. un hueco grande y unos huecos chiquitos. Entonces, ¿cómo se llamará el hueco grande y cómo se llaman los huecos chiquitos? Mayor y menor. Exactamente. Y por ahí va a pasar el nervio palatino mayor y menor. ¿Listo? Miren, aquí se ve un poquito mejor el agujero rasgado. Aquí no se ve tan rasgado, que la rasgadura está como por atrás. Se ve el agujero oval, que ya lo conocen, el agujero espinoso. El redondo no se ve porque está aquí por encima del esfenoides. Entonces él no se ve desde esta vista, no se alcanza a ver. ¿Listo? Aquí vemos el conducto carotidio de la parte externa del conducto carotidio, los conductillos timpánicos y mastoideos, el agujero de la mastoides, ese sí toca tenerlo presente a veces. Por aquí pasa la fosa de la yugular. En realidad esa fosa no es una fosa, es un conducto. ¿Listo? Pero pues visto desde este ángulo solamente se ve como una fosa. Entonces, pues ya ustedes la conocen. El conducto lipodloso, mírenlo acá, y el agujero magno. ¿Listo? Hasta ahí, ¿fácil o difícil? Eso. Sarvi, ¿tú no tienes micrófono? Sarvi. Ya pude colocarlo. Señor, Listo. Mi hermano, veo que participas bastante en clase y eso es chévere. Pero entonces, por favor, procura participar con el micrófono porque yo a veces no estoy viendo el chat, sino estoy viendo la pizarra. Y pues me da pena contigo que participas y yo no te pongo atención pues porque no tengo visto el chat. ¿Listo? Entonces, cuando vayas a participar, por favor, usa el micrófono.
No te dé pena hablar. ¿Listo? Ok. Pero muy bien, sí, es que veo que Sari incluso me respondió la del hiato. Listo. ¿Alguno de ustedes, bueno, ya para, voy a conseguir con una partecita y acabo. ¿Alguno de ustedes sufre de sinusitis? ¿O conoce a alguien que sufre de sinusitis? Sí conozco a alguien. Ok. ¿Y qué es un seno? ¿Qué significa seno? La parte del centro. Casi, pero no. ¿Un agujero? Muy bien. Un seno es una cavidad. Nos han metido el cuento de que el seno o los senos son las glándulas mamarias de las mujeres, no sé por qué, pero en realidad un seno es una cavidad. Y el cráneo tiene unas cavidades. ¿Listo? Que se llaman senos paranasales. Se forman más o menos después de los 12, 14 años, porque antes de eso solamente tenemos los senos esfenoidales, pero no tenemos ni senos paranasales, ni frontales, ni maxilares, solo los esfenoidales. ¿Listo? Esos huecos cumplen una función importante. Uno, pues permitirnos un crecimiento del cráneo. Y dos, ayudarnos a mantener la presión dentro del cráneo. ¿Listo? Acuérdense, pues, de todos modos, esto es una cavidad. Si es totalmente hermética, pues no circula el aire y no se alcanzaría como a conflictuar. Pero si fuera totalmente sellada, pues tampoco sería como muy práctico para retener impactos. Lo que hablamos la vez pasada del tórax, ¿se acuerdan? Que a veces tener espacios vacíos es importante. Entonces, para eso son los senos paranasales. Pero entonces, ¿por qué da la sinusitis? ¿Qué es sinusitis? La sinusitis, pues, es la inflamación de los senos. Pero entonces, ¿por qué da esa vaina? Porque es horrible. Si alguno de ustedes la sufrió alguna vez en la vida, se dará cuenta que eso es horrible. Por una bacteria. Por una bacteria. Bueno, sí es cierto. No todas las sinusitis son infecciosas, pero sí es cierto. ¿Qué es lo que normalmente hace uno cuando tiene gripa y no tiene papel? Pues depende. Sorber mocos. Sorber los mocos, ¿cierto? Lo cual es un hábito muy feo. Normalmente, entonces, dato curioso, los mocos nos tragamos en promedio, con gripa o sin gripa, nos tragamos en promedio de litro a litro y medio de moco al día. ¿Listo? Eso es un dato curioso. Esos mocos están hechos de agua, sal y proteínas. O sea, básicamente eso es un asado en la playa. Para una bacteria eso es un asado en la playa. ¿Y si ustedes le dirían que no a un asado en la playa? No, pero también tiene tierra. Es que la vuelta que tiene como muchas, por los pelos y eso que absorbe mucha tierra del aire y eso. Exactamente. En ese moco no debe haber tierra, porque la tierra se queda en los pelos de la nariz, los vellos nasales. Entonces ahí no llega tierra. Todas las partículas más pesadas se quedan en la parte más externa de la nariz, como tú lo acabas de decir. ¿Listo? Pero entonces, ¿ustedes le dirían que no a un asado en la playa? ¿Sí o no? Así que en este frío en Bogotá, después de tanta cuarentena, casi un año Obvio de no. cuarentena. Obvio no, ¿cierto? Pues las bacterias tampoco se niegan a un asado en la playa. Entonces, estos senos que normalmente están llenos de aire y de quizás un poquito de moco, se llenan mucho de moco. ¿Momento? Se van a llenar un montón de moco. ¿Listo? Pero ese moco por ahora es un moco inocente, es un moco pues verdecito ahí, pero no pasa nada, es un moco ahí. Aparte de eso, pues entonces van a llegar las bacterias. Entonces, un segundito, pongamos aquí las bacterias. Y ellas dicen, asado en la playa, pues no se van a negar y se quedan haciendo casa ahí. Pero ustedes saben que ningún asado en la playa puede ser eterno. Entonces llega la policía, las células del sistema inmune, y eso genera una inflamación. Entonces, esa cavidad que antes tenía un buen espacio, ahora es muy pequeña.
Entonces, ¿cómo creen que va a estar la presión en esa cavidad? Alta, baja, se mantiene normal, ¿qué pasa ahí? Alta. Alta, ¿cierto? Esa presión está súper aumentada. Entonces, si yo mando la cabeza, la cara hacia adelante con una sinusitis, ¿qué creen que voy a sentir? O si la mando hacia atrás muy rápido, ¿qué creen que voy a sentir? Mareo o dolor. Mareo y dolor, claro, es una presión terrible. Entonces, esa es la sinusitis. Ahora, si yo esos huecos vacíos cumplen una función importante que es mantener la presión dentro del cráneo. ¿Listo? Yo mantengo esa presión dentro del cráneo. Por ejemplo, si yo no tengo sinusitis y me voy por tierra a Melgar o me voy por tierra a Cartagena y me devuelvo por tierra, pues mi cráneo y la presión dentro de mi cráneo se va a adaptar porque va a hacer, eso está vacío. Pero si eso está lleno y yo me voy de viaje por tierra a Cartagena, ¿cómo creen que voy a sentir eso? Teniendo en cuenta que la presión de aire en Cartagena es mayor. Y va a aumentar, ¿no, profe? ¿Cómo? Va a aumentar, ¿no? Perdóname, háblame un poquito más duro. Va a aumentar los síntomas. Claro, porque como hay más aire haciendo presión sobre mi cara, o sea, hay más aire haciendo presión hacia abajo, contra mi cara, pues este moco se va a compactar y me va a doler terriblemente la cabeza. Pero si yo me vengo de Cartagena, por el cambio de presión y el fluido, esto va a empezar a burbujear, a hacer burbujas. Entonces también va a doler terriblemente. ¿Listo? Esa es la sinusitis. Entonces, ¿qué debe hacer uno cuando tiene gripa? Sonarse los mocos. ¿Ustedes qué toman cuando tienen gripa? Que no sean medicamentos de caseros, de remedios caseros, sino qué medicamentos toman cuando tienen gripa. Acetaminofén. Acetaminofén, perfecto. ¿Qué más toman? Mm, Tres niños, ¿Cómo? no sé, ese jarabe para la tos, ese Noraver. O sea, toman antigripales. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Los antigripales tienen medicamentos que bloquean el reflejo de la tos y el estornudo. Se llaman antihistamínicos. El reflejo de la tos y el estornudo es nuestra forma de botar esa mano de flemas. O sea, la que no nos tragamos, la botamos tosiendo y estornudando. Pero si no tosemos, adivinen qué pasa. Se acumulan. Asado en la playa. Exacto. Se queda esa mano de mocos ahí y las bacterias hacen asado en la playa. Entonces, es por eso que es mejor no tomar antigripales. Si van a tomar algún medicamento para la gripa, acetaminofén es perfecto porque no produce gastritis, es bueno, bonito y barato. Y algún medicamento que les ponga a botar mocos. Son medicamentos derivados de la acetilcisteína. Comercialmente hay como 2 o 3 que llaman Aflux, Flumicil y no me acuerdo cuál es el otro. Eso lo pone a uno a botar mocos, parece una cosa ridícula. Y a veces los mocos salen hasta amarillos, pero es por la acción del mismo medicamento. ¿Listo? Profe, Dime. ¿y la loratadina? La loratadina es un antihistamínico. Te bloquea el reflejo de la tos y el estornudo. Cuando tienes gripa es una muy mala idea tomarla. Cuando sufres de rinitis, por ejemplo, como yo que sufro rinitis con el frío, que uno estornuda pero no salen mocos, la puedes tomar y no hay problema. Pero cuando tienes gripa es mejor que no. Ok, gracias. ¿Listo? Bueno, muchachos, nos quedan 20 minuticos. Pónganse a trabajar en su guía, por favor. Yo voy a estar aquí pendiente. Cualquier cosa, pegan el grito, yo estoy aquí. Voy a apagar mi micrófono, pero cualquier cosa me dice. ¿Listo? Vale.
Sí, Daniel, los grupos los repartimos antes. ¿No tienes grupo? A ver. Ok, ya miramos dónde te acomodamos. Dame un segundito. Profe, si se puede hacer con nosotros. Listo, déjame un segundito porque creo que ya lo habíamos metido, pero... Ok. Sí, profe, es que ese día creo que no me pude conectar a la clase. Ah, ok, pero de todos modos, si no viniste, pero tú estás en lista, debes estar en el grupo. Déjame un segundito, ya te confirmo. Daniel Romero, ¿sí? Sí, profe. A ver. Efectivamente no estás en lista. Rodríguez Suárez, listo. Entonces de una vez aprovechemos que tenemos tiempo y te agrego al grupo. Entonces, Dani, yo pensé que tú habías venido en la clase pasada, entonces bueno, te voy a explicar por qué de pronto no llegaste ese día, no escuchaste o no te han comentado tus compañeros. Tienes 7 días para subir las actividades, ¿listo? O sea, hoy es 11, tienen hasta el 18 para subir sus actividades. Solo una persona por grupo sube la actividad. Y no te tengo acá, espérame a ver. La consulta sí es individual, sí, profe. ¿Cómo? La consulta sí es individual. La consulta es individual, pero el informe de laboratorio es grupal. El Listo, quiz se vale. hace dependiendo de la participación de clase. Daniel Camilo Niño Romero. Sí, profe. No, pero si tú tienes grupo, tú estás con quién te dijeron que estabas? Es que tengo entendido que no han terminado de organizar los grupos bien. A ver, dame un segundito, porque creo que sí te tengo en lista. Estaba mirando la lista del otro grupo de anatomía funcional. Y mira, tú estás con Laura, con Germán, con Natalia y con Daniela. Espérame, no mentiras. Retiro lo dicho. No estás. Porque, pues, espérame, porque esta cosa se me desorganizó, se me pelotó esta cosa. A ver. A ver. A ver qué pasó. Dios. Romero Germán Eduardo. Niño Romero Daniel Camilo. No, si tú estás con Salud, perdóname, estaba mirando el otro Romero. Es que es Daniel Niño. A muchos no les gustan sus apellidos paternos, pero porfa, cuando hagamos estas actividades, porfa usen el apellido paterno o con el que están registrados ante la universidad. Listo, es que a veces me confunden y me generan un poquito de caos. Mira, Daniel, estás con Julián Esteban, con Saruí, con Juan Sebastián, con Daniel Camilo y Levin Esteban. ¿Sí? Ahí está tu grupo. ¿Listo? Listo, profe. Sí, no me asuste, viejo. Yo sí decía, no, que creo que tus compañeros incluso dijeron que tú te hacías con ellos. Sí, es que por ahí me he comunicado creo que es con Camilo, no sé, no estoy seguro. Y pues los otros dos compañeros no tengo ni idea. Bueno, lo importante es que suban las actividades en grupo y se comuniquen pronto. Entonces, ¿por qué no viniste la clase pasada? Listo, chicos, miren, entonces hacemos una cosa, Sebastián. Ya subiste la guía ayer, ¿cierto? Todos subieron su guía ayer. Hasta ayer era la fecha límite para subir la guía y subir la consulta previa. ¿O no la subieron? Profe, la verdad yo solo subí la consulta porque pues, como te digo, el informe no tenía ni idea de con quién era. Ay, cabezones. Bueno, envíenme, porfa, los que, solo por esta vez y porque estamos empezando semestre, de pronto alguno está perdido. Envíenme lo que falta, lo que les falta.
y por correo, aquí por Canvas, ¿listo? Pero a partir de ahora, acuérdense que tienen 7 días para subir las consultas previas. Ahí de todos modos los módulos después de eso no se vuelven a abrir. ¿Listo? Porque después se desorganiza todo y si le dejo a algunos sí, a otros no, pues no es justo. ¿Listo? Solo por esta vez, Sebastián, lo voy a permitir de que me la envíen por correo, pero tiene que ser hoy mismo. A más tardar a las 12 de la noche para que yo mañana por la mañana la revise. ¿Listo? Y ya las siguientes actividades sí son pues con sus respectivos 7 días. Contando desde la fecha. ¿Listo? Listo. Entonces va a repetirle los miembros del grupo a ver. Entonces, grupo verde. María Fernanda Chicaiza, Miguel Fernando Forero, David Santiago Osorio y Juan Felipe Viracachá. Esto es el grupo verde. Grupo azul. Mayra Daniela Díaz Castillo, Daisy Natalia Fernández, Germán Eduardo Romero Maecha y Laura Alejandra Vargas Vidal. Grupo naranja. Julián Esteban Fajardo, Sarui Antonio Gómez, Juan Sebastián Hernández, Daniel Camilo Niño y Levin Esteban Ortiz. ¿Listo? ¿Anotaron los nombres de sus compañeros de grupo? Listo, profe, ya. Listo. Entonces, ya quedan 10 minutos. Entonces, chicos, dejemos por hoy hasta aquí. Nos vemos en 8 días. Sean juiciosos, cuídense mucho. Recuerden que el hecho de que las UCI se hayan desocupado un poquitico no quiere decir que estemos fuera de peligro. Entonces, por favor, cuídense mucho. Y nos vemos en 8 días. ¿Listo? Profe,